Muchas gracias, Diego Jiménez, que se suma al equipo de la Cortando Distancias en este viernes y a esta hora de la tarde. Gracias, querido amigo. Y nosotros seguimos camino en este programa donde los viernes de verano nos animamos a hablar con nuestros amigos también de la pastoral de la salud en diferentes diócesis. Hoy presentamos al padre Tomás Bavero. Él es sacerdote y además es médico especializado en cuidados paliativos. Querido padre Tomás, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes este espacio. Gracias, querido padre. ¿Dónde estás? Contale a la gente dónde te encontrás, en qué punto de la República Argentina. En este momento estoy en un hermoso lugar que se llama Aconquija, en Catamarca, en el oeste catamarqueño, en el departamento de Andalgalá, donde yo resido hace 3 años. Estoy terminando una experiencia misionera muy linda. Yo soy originario de la diócesis de San Isidro, pero he venido 3 años aquí, un lugar de montañas, muy lindo, se los recomiendo, Aconquija. Qué lindo, qué bueno. ¿Cuándo te volvés? ¿Te volvés en este mismo año Sí, para la diócesis de San ahora a mediados Isidro? de febrero tengo que volver ya a mi diócesis de origen, a asumir una parroquia en la localidad de Tigre, en el conurbano bonaerense. Así que todo un cambio Hermosa desde el localidad. interior Todo un catamarqueño hacia cambio. el conurbano. Claro, te van a extrañar seguramente, ¿no? Porque viste que Y es, cuando uno pisa un lugar y sobre todo que no fue no fue corto, fueron 3 años, seguramente va a haber muchas lágrimas por allí, pero bueno, el deseo de que el Señor te siga llevando donde Él quiere, ¿no? En el sentido este del Señor te siga llegando donde Dios quiere, querido Padre Tomás, ¿qué vino primero, el sacerdocio o la medicina? Contanos tu historia. bueno, primero estuvo la medicina. Yo terminé la secundaria. Y como joven me pregunté, bueno, ¿qué querré hacer para el futuro? ¿Qué querrá Dios de mí? Me gustaba mucho la ciencia, pero también me gustaba ayudar. Me acababa de confirmar a los 17. Pensé ser sacerdote ahí, pero después dije, no, no, mejor medicina. Tenía un abuelito médico y hablé con un cura sabio, así, un hombre grande que me dijo, bueno, tranquilo, si Dios te llama, te va a seguir llamando. Y me metí en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Me encantó la carrera, iba avanzando, buenas notas, contento, prácticas. Y cuando estaba por terminar, me faltaban 5 materias, una cosa así. Me di cuenta que en realidad sentía que Dios me invitaba a colaborar con él para aliviar otro tipo de dolor. Tuve una experiencia simpática que fue en el último año cursamos unas materias que se llaman las cortitas, le decimos así en la facultad, que es como que uno Sí. va cursando una materia intensiva, 2, 3 semanas nefro, 2, 3 semanas neuro, 2, 3 semanas cardio y así, y termina de examen y pasa a otra. Entonces estaba con cardio y un cardiólogo me dice, vaya, Barbero es mi apellido, vaya a ocultar el soplo de la cama 258. Y bueno, yo partí, ahí estábamos en el hospital, ¿no? Entonces partí a la cama 258 y hice lo que venía haciendo ese verano que había ido a misionar. Entonces entré, saludé a la persona, me puse a conversar con él, le pregunté cómo estaba y qué le pasaba. Este era un hombre del interior, estaba muy angustiado. Y terminamos rezando juntos, tomados de las manos, así, algo súper lindo. Y por supuesto hice lo que tenía que hacer también como estudiante de medicina, que fue ponerme el estetoscopio y escucharle el corazón. Bueno, entonces llego y el cardiólogo me dice, Barbero, ¿cuánto que tardó? ¿Escuchó el soplo? Y yo le respondí, le escuché el corazón. Y para mí fue un poco Ah, revelador ese qué episodio, como decir, lindo. en realidad estoy llamado a otra cosa. Y bueno, venía muy enganchado con una parroquia, con un grupo misionero, catequista de confirmación, charlando con un cura y bueno, todo el jubileo del 2000, que estaba Juan Pablo II, y, bueno, leyendo cosas de la Madre Teresa, entonces estaba muy en llamas con Jesús y me di cuenta bueno, que me llamaba a otra cosa. Pero me faltaba tan poquito para terminar que dije, bueno, termino los exámenes, pero no voy a terminar las prácticas. Bueno, qué pena, no tendré el título, pero bueno, ya quiero entrar y ser seminarista y ser cura.
Y ahí una catequista me dio el consejo, pero ¿por qué no le pedís al obispo que te deje terminar las prácticas? Y yo le dije, no, yo quiero entrar ya. Bueno, pero en una de esas te deja salir. No, ¿qué me va a dejar salir del seminario si ahí están todos encerrados? No, pero vos pedile, me dijo la catequista. Y bueno, me animé y le pedí y el obispo dijo, bueno, nunca hicimos algo así, pero vamos a hacer una prueba piloto, a ver cómo vas rindiendo en este primer año que es de mucha oración y recogimiento. Y me dio el permiso para salir 2 mañanas por semana. Yo salía del introductorio y terminé ahí las prácticas hospitalarias y me dieron el título y vinieron todos mis compañeros y mis formadores cuando lo recibí. Y bueno, después ya me quedé en el seminario, siempre enganchado con la pastoral de la salud, con los enfermos, con el mundo del sufrimiento y del dolor. Y después, ya siendo cura, me enganché con los cuidados paliativos y ahí dije, bueno, voy a estudiar un añito para capacitarme y hice el posgrado en paliativos ya siendo sacerdote. Esa es un poco mi Qué historia. maravilla, Víctor, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y terminaste escuchando corazones igualmente, Padre Tomás. Terminaste Tal escuchándolos, cual. no con el estetoscopio, pero terminaste escuchando los corazones y en una circunstancia muy especial, en una especialización bien definida que son los cuidados paliativos. Allí donde creo que se toca muy de cerca el sufrimiento, ¿no? Está la persona que sabe, la mayoría toma conciencia que está hacia el final de su vida y mejorar la calidad de vida, dignificar, ¿no? De la mejor manera estos últimos momentos y que la persona se sienta sobre todo acompañada. Y ahí viene nuestro tema, ¿no? También. ¿Cómo Totalmente. puedo yo también ayudar a otro, ¿no? De la mejor manera capacitándome? No es una improvisación en muchas áreas, sobre todo en la pastoral de la salud, ayudar a otro, ¿no? Muy bien, tal cual. No se improvisa, requiere ciertas capacidades, diría, cognitivas, emocionales, humanas. Y por eso siempre decimos que en la pastoral de la salud, más que hacer algo, es relacionarse con alguien y si ese alguien nos lo permite, acompañarlo, ¿no? Es una palabra clave en nuestra pastoral, acompañar. Y yo diría, de la mano de Pepe Ballarino, que fue uno de nuestros maestros, que acompañar es Sí. la actitud pastoral básica de la iglesia en la pastoral de la salud, ¿no? De ir acompañando. Es una palabra muy linda. La etimología significa, viene de cum panis, ¿no? Con el que compartís el pan. El Mm. acompañamiento tiene que ver con compartir la vida, ¿no? Y eh, yo pienso que Jesús fue un maestro de esto de acompañar. A mí me encanta el texto de los discípulos de Maús, donde dice que Mm. bueno, Jesús iba caminando, ¿no? Y estos hombres iban yendo, se alejaban, y estaban tristes, desanimados, y Jesús no le dijo, acá estoy yo, resucité, dale, salame, Sí. vuelvan, sino Padre, que padre, está haciendo una pequeña interferencia el celular porque creo que te están llamando y está ahí, me parece que ahí se cortó. A ver si te escuchamos mejor. Ahí, me parece que ahí hoy sí, sí, está. no sé cómo puedo Ahora hacer sí. para que ahí está. Ya se Bueno, fue, ya se fue. Y decías que te espero que no escuchamos hasta los sea. discípulos de Maús, ¿no? Que fue Bueno, especial, es especial hablar del acompañamiento en ese pasaje especial del Evangelio, ¿no? que es hermoso la actitud de Jesús de acompañar, que yo decía, ¿no? No es que Jesús venga y diga, salames, ya resucité, vuelvan para ahí, Claro. sino que se pone a caminar Ah, al lado, los escucha, les pregunta, mm, ¿de qué hablaban por el camino? Y ellos dicen, ¿cómo? ¿No te enteraste? Y entonces les da lugar para que puedan expresar toda su tristeza, su desánimo, su desaliento, su frustración, y los va acompañando, aunque iban en el camino equivocado, este, hasta que ¿no? Les va haciendo arder el corazón cuando les anuncia la palabra. ¿No? Primero los escucha, los deja que se desahoguen, pero después dice, pero qué duros de entendimiento que son, y con algo de la información que ellos tenían les va iluminando, ¿no? Y haciendo eso, prendiéndole fuego al corazón, hasta que finalmente cuando llegan, quédate con nosotros, y ese gesto de partir el pan les termina abriendo los ojos y ayudándolos a reconocerlo. Pero digo, este proceso de acompañamiento, inspirado quizá en esa imagen de Jesús con los discípulos de Maús, me
Me parece que es también el camino que todos estamos invitados a recorrer cuando pretendemos acompañar a alguien, ¿no? Sin atropellar, acogiendo al otro tal como está, y bueno, si está equivocado y está yendo para allá, vamos para allá, o si yo pienso que está equivocado, no sé, pero acoger al otro también desde la religión que tenga, o la relación con Dios que tenga, su historia personal, familiar, siempre el acompañamiento empieza donde el otro está, y nos corresponde a nosotros ir a donde el otro está y acompañarlo paso a paso a su ritmo, ¿no? No tenemos que caer en una tentación a veces de una cierta precipitación sacramental, llamaría, ¿no? Muchas veces hubo en la historia de la pastoral de la salud, vamos a darle la unción, vamos a llevarle la comunión, vamos a confesarlo, que son tesoros de la iglesia que están buenísimos, pero yo creo que privilegiando el acompañamiento eso llega, pero a su momento y con su ritmo, ¿no? Y que no hay que apresurarlo. Entonces, relacionarnos con alguien, ¿no? Acompañar, con humildad, con disponibilidad, tratando de entrar en el mundo del otro, en su realidad, escuchando mucho más que hablar. Eso en la pastoral de la salud siempre decimos, ¿no? Tenemos 2 orejas, una sola boca, hay que escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Y escuchar no se escucha solo con las orejas, ¿no? Se escucha con el corazón, como decía al principio, quizá más que con un estetoscopio, con otras herramientas que nos permiten, ¿no? Ver la sensibilidad de ese corazón. Muchas veces, cuando uno entra a visitar a un enfermo, para escucharlo también está la mirada, ¿no? Uy, mirá lo que tiene en la mesita de luz, tiene una estampita de la Virgen, o tiene la foto de su familia, o un dibujito de una nena. Entonces uno va como, está limpio, está sucio, está ordenado, está desordenado, cómo es su rostro, con su expresión. Todo eso implica también acompañar, ¿no? Estar muy atento al otro, tratando de percibir su mundo, ¿no? Escuchándolo. Y si hablamos, bueno, que hablemos desde el corazón. Hace poco justo se leyó una partecita muy linda del profeta Isaías en el capítulo 40 que decía, consuelen, consuelen a mi pueblo, hablen al corazón, ¿no? Entonces cuando hablamos en un acompañamiento, no es tanto hablar a la cabeza, ¿no? Es más hablar al corazón, hablar al corazón. Y lo que nos dicen nuestros maestros, yo sigo mucho, o me formé con Pepe Ballarino y a la vez con Arnaldo Pangrazzi, José Carlos Bermejo, todos ellos nos proponían esto, ¿no? No ir con fórmulas elaboradas, y muchas veces, más bien, más que aprender cosas, hay que desaprender para acompañar a otros, ¿no? Hay que, está esta expresión hermosa, descalzarse para entrar en el otro. ¿La conocías esa, Verónica? Sí, es hermosa. Descalzarse para entrar en el otro, como en puntillas, ¿no? Como Claro, sintiendo en la planta del pie cuando uno entra en la arena, ¿no? Que uno no es lo mismo entrar en hojotas que entrar en patas. No es lo mismo sentir totalmente. el agua del mar, ¿no? En patas que con calzado. No es lo mismo. Aunque te moje el pie, no es lo mismo, ¿no? Tenés otra sensibilidad. Entrás de otra manera. De eso se trata, ¿no? La sensibilidad y la delicadeza. Hay una monjita que hizo una meditación muy linda sobre el texto de Éxodo 3, cuando Moisés ve esa zarza ardiente y Dios le dice, quítate las sandalias porque estás pisando tierra sagrada. Y esta monjita decía, el corazón de mi hermana es una tierra sagrada y yo me tengo que descalzar porque a veces entraba con semejantes borcegos o botas, ¿no? Y pisoteaba todo y hacía desastre. Claro. Entonces, me gustó mucho la imagen, ¿no? Decir, como decías vos recién, uno cuando está descalzo tiene otra sensibilidad. Entonces, en el acompañamiento es clave esta actitud, ¿no? Bueno, descalzarme para entrar en el otro, ¿no? Tener mucha humildad y respeto al acercarse al misterio del hombre doliente, de la mujer doliente que voy a intentar acompañar, ¿no? Sí, Y cuando también es nosotros muy intentamos acompañar, me gusta la expresión intentar a veces acompañar. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos. Y a tal veces nos cual. cuesta decir no sé acompañar al otro, ¿no? Y metemos la pata. Quería preguntarte de qué manera metemos la pata. A veces decimos cosas que no se deben,
si nos situamos, viste, no sé, en una persona que acaba de fallecer un familiar y le entramos a hablar y es peor lo que le decimos, sobre todo los cristianos, ¿no? Y por Está algo se bueno. lo llevó, o qué sé yo, es la voluntad de Dios, ese tipo de cosas que son espantosas. Y uno dice, claro, es que lo dije porque es una fórmula, que no sé cómo se le decía una cosa a alguien que sufre. Y a veces nos pasa, en vez de preguntarnos qué sería lo mejor o capacitarnos, mandamos frases y bueno, qué sé yo, por lo menos mandé esto, ¿no? Tal cual, Verónica, lo que decís es muy importante y muchos de nuestros maestros nos advertían de eso, ¿no? Cuidado con las frases hechas, que uno entiende que muchos la dicen con una buena voluntad o un deseo de aliviar el dolor, pero muchas veces, como vos decís, lo empeora, ¿no? Entonces, más que decir eso, a veces no decir nada, escuchar, no hay necesidad de defenderlo a Dios, porque muchas veces la gente se enoja con Dios, ¿por qué Dios me quitó a mi marido, a mi hermano, a Mm. mi hija? Entonces, más vale no responder, decir, bueno, Dios se va a defender solito, no necesita que yo lo defienda, y decir, bueno, no sé, que en gran parte es verdad, ¿no? No sabemos, podemos tener alguna idea, algún acercamiento a ese misterio, pero muchas veces eso, más que hablar a la cabeza, hay que hablar al corazón y descubrir detrás de esas preguntas o de esas expresiones un corazón herido que necesita más bien un abrazo o un silencio o un apretón de manos. Yo siempre voy con una herramienta en mi bolsillo muy importante que es un paquete de pañuelito de papel, que son Mm. gestos, ¿no? De decir, uy, lamento mucho lo que estás pasando, estoy intentando comprenderte y ponerme en tu lugar, y acá estoy para acompañarte, ¿no? Como decimos, no, no vengo a dar respuestas, soluciones, sí acompañarte y bueno, en la medida que podamos establecer esa relación de ayuda, de acompañante y acompañado, bueno, quizá te pueda dar alguna herramienta para que vos mismo te puedas autoayudar, diría, ¿no? Iluminado por la gracia de Dios y utilizando los recursos que vos tenés para, eh, de alguna manera, enfrentar tu crisis, tu problema y tratar de atravesarlo. Sí, vos sabés que al principio del programa se nos ocurría a propósito del encuentro contigo, Padre Tomás, en esta tarde, preguntarle a la gente que recuerde la última vez que fue ayudado por alguien. Y en lo Mirá qué pequeño, ¿eh? linda. En lo pequeño, en lo conciso, en lo cotidiano. Y empezaron un montón de situaciones de la vida cotidiana. Me ayudaron a cruzar la calle, me ayudaron a levantar una bolsa, me ayudaron y me guiaron en la calle porque no encontraba la dirección. Mi esposo me hizo un sanguchito mientras yo iba manejando, ¿no? Pequeñas ayudas. ¿Por qué? Porque a veces no tomamos conciencia de que somos con los otros y que cuando sufrimos necesitamos de un otro. Y nosotros estamos capacitados, aunque pensemos que no, en abrir el corazón y ayudar. Hay que ir hacia una profundización de cuando una persona está verdaderamente sufriendo, como decíamos, qué decir, no meter la pata, etcétera, etcétera. Pero todos tenemos la capacidad innata de ir al encuentro de un otro, aunque yo mismo esté sufriendo, ¿no? Totalmente, Verónica, me encanta lo que decís y estoy totalmente de acuerdo. Y muchas veces eso, más que llenarnos de cosas, es vaciarnos, ¿no? Es decir, voy con mi humanidad y mi propia fragilidad y mi desnudez, por decirlo así, espiritual, y lo trato de acompañar y estar, ¿no? Y todos Mm. podemos, a veces uno piensa, uy, no, es que yo no soy psicólogo, no soy counselor, no hay que ser ni psicólogo ni counselor. Obviamente que hay algunas herramientas que pueden ser muy valiosas y está genial aprenderlas y aprender a saber hacer, ¿no? Cierto conocimiento, como decíamos, cognitivo, emotivo, pero todos podemos por nuestra sencilla razón de ser humanos, ¿no? Yo en uno de los hospitales que estuve trabajé mucho con una voluntaria muy sencilla, pero de una humanidad tan rica que hacía tanto bien a los pacientes, ¿no? Y estaba muy lejos de tener una instrucción muy formada, ¿no? Pero una gran voluntaria. Entonces, eh, confiar en nuestra humanidad y en nuestra capacidad de acompañar, como vos decís, somos seres relacionales, ¿no? Nuestra cultura occidental a veces ha enfatizado mucho somos individuos y el individualismo,
Y la verdad es que el cristianismo habla mucho más de personas, ¿no? Y somos personas en Mm, relación a imagen de Dios Trinidad, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, comunión de personas que se quieren. Y nosotros también estamos llamados a vivir en el amor, en la comunión, en el acompañamiento, entonces, desde este lugar, ¿no? Me sí, pareció muy lindo lo que dijiste, y aliento entonces a que todos no piensen, uy, tengo que llamar a alguien que lo acompañe, sino, bueno, quizá me toca a mí, ¿no? Acompañar claro. a este enfermo y eh, con estas actitudes de escucha, de respeto, de humildad, de no atropellar, de no tirar frases hechas por tirar, bueno, quizás ya le puedo hacer un gran bien y produce un gran alivio y a veces me ha pasado un montón, ¿eh? Que me dicen, ay, qué bien que me hizo. Y yo digo, no dije nada, estuve ahí, le tomé la mano, la escuché, le saqué un pañuelito para limpiarle una lagrimita, uy, se van realiviadas y como que dicen, ay, qué bueno lo que me dijo, y en realidad yo no dije nada, simplemente escuché, estuve, acompañé. Varias veces me ha pasado eso, ¿eh? Así que Sí, puede sí, producir un gran alivio eso, una presencia humana, ¿no? Un abrazo, ¿no? sí. Pequeños detalles, ¿no? Una persona que está enferma en los hospitales. Me ha pasado acompañando a mi propio padre, que después falleció, y una habitación compartida con 4 o 5 personas, donde los otros no tenían compañía y un vaso de agua. Y llega la comida y no pueden comer solos y no hay nadie que les dé de comer, ¿no? Entonces, el ayudar a eso, a levantar una cuchara y tratar de ayudar a esa persona que está solo, sola. Hay muchas circunstancias en hospitales donde la persona necesita una ayuda, no tiene a nadie, no tiene parientes, no tiene a nadie y no puede llevarse una cuchara a la boca, ¿no? A comer lo que le sirvan en ese momento, o alcanzar un vaso de agua, o una persona que ha fallecido y ¿querés que te haga una compra? ¿Querés que te vaya a comprar la leche para tus hijos? Falleció tu esposo, tu esposa. Hay gestos que uno dice, no, pero es una pavada, ¿cómo le voy a decir que vaya a hacer las compras? O cómo le voy a decir, no sé, ¿querés que tenés yerba para el mate? Hay pequeñas cosas que a veces decimos, ¿para qué? Y no, ese para qué cobra relevancia para la persona que está en una situación de máxima vulnerabilidad, ¿no, Padre Tomás? Está buenísimo, Verónica. Yo siento que tenés una afinidad con el centro de la espiritualidad de la pastoral de la salud, buenísimo. Mira, nosotros trabajamos mucho con una enfermera en paliativos, que es una santa mujer, Clara Cuyen, la nombro. Si alguien ve alguna charlita de ella en internet, es una genia. Y Clara nos mostraba unos gráficos donde decía, bueno, ¿cuáles son las principales demandas de un enfermo en su etapa terminal? No sé cómo era la pregunta, como qué es lo que más quiere. Y entre muchas de esas cosas estaban temas de higiene, por ejemplo, ¿no? Quiere tener la boca limpia. Y Mm, uno pensaba, uy, bueno, no claro, sé, arreglar la herencia, ¿eh? Y era el confort, sentirse más limpito, ¿no? Y entonces, como vos decís, esos detalles eh, los tenemos que aprender a cuidar, ¿no? Entonces uno entra a una habitación donde hay un enfermo que vos decís está solo y quizá, no sé, a mí me ha pasado, por ejemplo, está el papagayo en la mesita de luz con sí, orina y uno dice, bueno, te tiro esto en el baño, sí, gracias, padre. Obviamente, claro. esto está antes que ponernos a rezar, ¿no? O que llevar una estampita o celebrar un sacramento, ¿no? Bueno, primero tiremos el pis que está ahí, limpiemos un poquito la mesita de luz, Tal cual. te saludo, ¿cómo estás? Te escucho. Y bueno, vamos a ver si en ese acompañamiento podemos seguir avanzando y llegar juntos incluso a rezar o a celebrar un sacramento, ¿no? Pero como vos decís, el comienzo también es muy importante y en estos detalles a veces tan materiales, tan sencillos, pero tan importantes a la vez. Vamos a hacer una pausa musical, querido Padre Tomás, y invitando a la gente a que descubra esos detalles, ¿no?
una relación de ayuda, cuando uno estuvo en sufrimiento, ¿qué detalles te ayudaron? ¿Cuáles fueron los detalles que te ayudaron? Y aquellos detalles que vos pudiste dar en los grandes sufrimientos de otra persona. Los que tengan ganas de compartir y sumar algo a esta charla, lo que tengan ganas, al 351-871-593, el padre Tomás Barbero, que le había robado la R al inicio del programa, está con nosotros, él es sacerdote y médico. Ya venimos. Partiendo de la palabra de Dios, escuchamos a la hermana Glenda, consuela a mi pueblo, dice el Señor, ¿no? Dice el Señor. Estamos dialogando con un enterante de la pastoral de la salud que en este momento se encuentra en Catamarca, el padre Tomás Barbero, él es sacerdote y también médico por aquí. Te mandan saludos, padre Tomás, quienes se enteraron que estás por aquí a través de Radio María. Marta Franchi, qué alegría, dice, ver al padre Tomás. Lo conocí en la parroquia La Paz de Olivos. Me acompañó mucho en la enfermedad de mi esposo. Lo quiero mucho. Dios te bendiga grandemente en tu ministerio, te dice Marta. En los frutos de los gestos que hemos tenido para con otros, ¿no? Encontrarnos después y decís, como vos decías, ¿en qué te ayudé? Quizás escuchando, quizás con alguna palabra de aliento, quizás con algún gesto concreto. Y es estos gestos los que cobran relevancia, decíamos, padre Tomás, en situaciones de vulnerabilidad de la persona. Totalmente, totalmente. Se me venía uno que a mí me conmovió en mis inicios. Yo era seminarista y iba como voluntario a un hospital, ¿no? Y yo me sentía que era la Madre Teresa y en realidad estaba yendo porque me mandaban, y bueno, estaba visitando un enfermo muy, muy marginal. Él tenía SIDA, había estado 10 años preso eh, y empezó a visitarlo eh, una persona bastante extraña. Yo la miraba y decía, ¿qué tenía esta persona? Después me comentó esta persona, me confió que había sido transexual y se había hecho unas operaciones. Bueno, y yo tenía algunos prejuicios, Sí. y la verdad que Dios me pegó un cachetazo que me hizo muy bien. este,
esta persona, que era muy humilde, yo estaba en la parroquia a 3 cuadras, iba al hospital y me sentía Gardel, y este se tomaba 2 colectivos porque vivía lejísimo, y le llevaba al pato una ensalada de fruta en un tupper frío, porque decía, no, yo la hago a la noche y la pongo en la heladera, así está fresquita, y una Mm, delicadeza, ¿no? Que después me hizo mucho bien, ¿no? Como mm, decir, ah, mira, esta persona que yo tenía determinados prejuicios, eh, muestra tanto amor, ¿no? Eh, nada, de alguna manera me pegó un sopapo de humildad de decir, uy, mirá qué buena esta persona, y yo que me sentía que estaba haciendo gran cosa, y se pasa horas, se toma 2 colectivos, y todo pensando en que el otro esté un poquito más confortable, que tenga esa ensaladita de fruta que podía degustar. Bueno, y la verdad es que he visto miles de gestos así. Otra que era pedicura y se iba con supongamos todos los viernes con su kit para cortar las uñas, y era bienvenida en el hospital, ¡ay, llega que me corte las uñas! Otras que maquillaban, ¿no? Uno dice, cuidados paliativos, se está muriendo. Sí, pero la mujer quería tener el pelo, ella tenía pelo, yo no, ¿no? Quería tener que le tiñan las canas, y entonces murió divina con el pelo teñido y las uñas pintadas. Y la verdad es que vi mil gestos que tienen mucho de espiritualidad. A veces uno diría, uy, esto es re material, y es súper espiritual, ¿no? Y a las personas las llena de consuelo el decir, hay otro ser humano que me está viendo como persona, ¿no? No soy un enfermo, soy una persona que estoy atravesando una enfermedad, pero soy mucho más que eso, y mucho entrar en lo que a él le importa o a ella le importa, ¿no? Si a ella le importaba tener su pelo teñido, sus uñas pintadas, o comer una rica ensalada de fruta, o leer bien, bueno, esa es la necesidad a cubrir, ¿no? Por supuesto que hay algunas mm. necesidades espirituales en la enfermedad que también nosotros estudiamos y tratamos a veces de buscar a ver si están satisfechas o no, ¿no? Siempre hablamos, por ejemplo, de la necesidad de ser reconocido como persona, porque muchas veces es, Mm, el de la 258, ¿no? Gracias a Dios también. eso fue cambiando muchísimo desde que yo estudié medicina a hoy, ¿no? Pero que la persona sea tratada por su nombre, que se la mire a los ojos. El año pasado hicimos una capacitación y dio un testimonio buenísimo, una persona que había estado más de un mes en terapia intensiva, supuestamente dormido, pero él escuchaba todo, y contaba lo impresionante que los enfermeros empezaron a decir, no, a este no lo bañemos, total, se va a morir. Y que eso le dio fuerza a él para decir, no, no, Tremendo. yo voy a sobrevivir y les voy a poner una tapa a esto. Mm, Y bueno, ser reconocido como persona muchas veces está en esos detalles, ¿no? El nombre, el cuidado, el aseo, los detalles, ¿no? Otra necesidad espiritual que se habla mucho es releer la propia historia, ¿no? Muchas veces, y sobre todo al final de la vida, mm, está esta necesidad espiritual que sería como escribir, por decirlo así, el confieso que he vivido, ¿no? Es decir, bueno, esta fue mi historia, esta es mi historia, ¿no? Eh, Otra vez está el tema de encontrar sentido, ¿no? De liberarse de la culpa, de perdonar o perdonarse, ¿no? Y bueno, ahí entra, por supuesto, el sacramento de la reconciliación, valiosísimo, pero que creo que en un proceso de acompañamiento tiene que ir precedido, ¿no? Por un camino, no es solo confesate, ¿no? Sino hagamos un camino, y bueno, ¿qué pasó? Y a veces interpretar, ¿no? Con ciertos condicionamientos, pero también a veces con actitudes que no fueron demasiado buenas, y poder ir ayudando a esa persona a encontrar esa liberación, ese perdón que tanto mm, sana el alma, ¿no? También está mm, la necesidad espiritual de la trascendencia, de depositar la vida en algo más que sí mismo, ¿no? De la continuidad, de la esperanza auténtica. Estamos en el año de la esperanza, me imagino, bueno, todos estamos hablando de la esperanza, y peregrinos en la esperanza, pero la esperanza auténtica no son las falsas ilusiones, ¿no? Y esto pasa mucho en la pastoral de la salud. Eh, la esperanza no es, ay, me voy a curar y voy a salir saltando en 2 patas a correr una maratón de 42 kilómetros, ¿no? Muchas veces la esperanza no es la ausencia de problemas, sino la certeza
de una compañía en medio de los problemas, ¿no? Y de que todo terminará bien, de alguna manera, iluminados por Jesús resucitado, pero que eso no implica que no haya que atravesar muchas veces una cruz, ¿no? Entonces, la esperanza auténtica está del otro lado de la cruz, ¿no? Más allá de la cruz, después de la cruz, de la resurrección, ¿no? Entonces, eh, bueno, y muchas veces también está esta necesidad espiritual de expresar sentimientos y vivencias religiosas, entonces de rezar, de orar. eh, bueno, tenemos que también, ¿no? Además de todas estas otras cosas que decíamos físicas, del maquillaje, de la higiene, del confort, por supuesto, también tener el oído atento y el corazón atento a ver si aparece una de estas necesidades espirituales que está insatisfecha y que de alguna manera podemos ayudar, ¿no? A que esa persona se vea aliviada en esta necesidad espiritual. Mm. Querido Padre, antes de la despedida y también de robarte de alguna manera una bendición, sobre todo a aquellos que están en un gran sufrimiento y que están necesitando del consuelo de Dios, háblanos del encuentro que este año va a tener como escenario nuevamente el norte del país, ¿no? Contanos este encuentro de la Pastoral de la Salud que se está preparando ya, ¿no? Con mucha intensidad. Así es, Verónica. Bueno, nosotros todos los años realizamos un encuentro nacional de Pastoral de la Salud. El año pasado fue en Buenos Aires, en Pilar, en La Montonera, y en ese momento, cuando estaba terminando el encuentro, se acercó el equipo de Jujuy, que es un equipo muy, muy activo en la Pastoral de la Salud, trabaja muchísimo y muy bien desde hace años, y nos dijeron, bueno, nosotros nos queremos ofrecer como sede, así que ahí quedó picando, después los obispos lo charlaron, lo discernieron, y finalmente nos animamos a decir, bueno, desde el viernes 20 de junio a las 9 hasta el domingo 22 de junio a las 14, en Jujuy, San Salvador de Jujuy, nos reuniremos para tener nuestro encuentro nacional de Pastoral de la Salud, que tendrá como lema en este año jubilar también Peregrinos en la Esperanza. Y bueno, estamos trabajando, por supuesto, en el contenido que tiene que ver con la esperanza, como decíamos recién, ¿no? Una esperanza auténtica, no una falsa ilusión. Bueno, creemos que hay muchos caminos de esperanza, testigos de esperanza en la Pastoral de la Salud y estamos viendo de convocar a algunos de ellos. Siempre tenemos algún momento más de formación, algún momento más de espiritualidad, algún momento de compartir experiencias que nos enriquecen, lo que hacen en una diócesis y lo que hacen en otra. Y bueno, pensamos también en algún gesto, alguna visita, estando en un lugar tan lindo, por supuesto que algún paseíto vamos a tener que hacer. Y bueno, estamos ahí todavía en la fase de planificación, pero con varias ideas y muy entusiasmados con que se realice este encuentro nacional de Pastoral de la Salud 2025 en Jujuy. Muy bien, acá Susana te manda un mensaje desde Andalgalá, desde la parroquia San Francisco de Asís. Un saludo al Padre Tomás, dar gracias por sus enseñanzas, que Dios me lo bendiga, siempre excelente. Susana y Ricardo, paz y bien, qué hermoso programa. Andrés dice, gracias por el testimonio del Padre Tomás Barbero, Andrés de Montevideo. Pienso que el buen samaritano, que los religiosos lo tienen por inmundo y es el que verdaderamente tiene misericordia, ¿no? Corazón para la miseria. Marisa dice, hola Vero y Padre, qué hermoso gesto hacia los enfermos, coincido mucho con él. Todos queremos ser atendidos y mimados hasta el final de nuestra vida. Y como todos tenemos necesidades y como todos somos sanadores heridos y como todos estamos necesitados de la bendición de Dios, querido Padre Tomás, la bendición a través tuyo para todos los que en alguna manera necesitamos de este consuelo de Dios y para personas que están inmersas en grandes sufrimientos o están ya transitando los últimos días de su vida y están siguiendo esta transmisión para que esta caricia de Dios llegue a través de esta bendición de tu mano, querido Padre. Bueno, gracias Verónica, cómo no. Y una vez más, muchas gracias por la invitación, gracias a los saludos que recibí ahí también, a todos los que me hicieron llegar su cariño. Nos ponemos entonces en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios, buen samaritano, danos entrañas de misericordia frente a toda miseria humana.
Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano que está solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Queridos hermanos, que los bendiga Dios, que los consuele, que los conforte, que los anime en la esperanza, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Gracias, querido Padre, Bueno, por este regalo hermoso. Nos vamos a seguir encontrando seguramente camino hacia el encuentro nacional y quizás también camino a estas enseñanzas que necesitamos para seguir acompañando y acompañando bien a quienes sufren. Así que un bueno. abrazo fraterno para vos, querido Tomás. Un abrazo fraterno, muchísimas gracias por este espacio y por todo lo que haces, Verónica. Que Dios te bendiga mucho. Gracias.